Hace unos días hemos venido compartiendo de personas que buscando la fama, buscando el éxito, lo que ellos consideran como éxito, pierden al final todo. Recuerda que eso dice la Biblia. El Señor Jesús dijo que qué sentido tenía ganar el mundo si al final se perdía el alma. Entonces yo prefiero perder el mundo y ganar ¿qué? Mi alma. Ese es el negocio que nos plantea la Biblia. Y yo quiero contarles que en la Biblia me permite saber cómo piensa el enemigo, cómo piensa Satanás, cómo habla Satanás, cómo opera Satanás. Y ustedes saben que nosotros en la iglesia, nosotros no promovemos a Satanás, nosotros no magnificamos a Satanás, nosotros no le dedicamos más tiempo al estudio de Satanás que al estudio de Dios, pero también poniendo un punto de equilibrio, tampoco nosotros desconocemos el obrar de las tinieblas. Así que buscamos un equilibrio. Ni todo es el diablo, ¿correcto? Pero tampoco al diablo lo ignoramos. Nosotros tratamos de conocer cómo se mueve, cómo opera, cuáles son las formas que Satanás tiene para atacar a los hijos de Dios y cómo los ha atacado por siglos y siglos. Así que hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo opera Satanás para finalmente robarse lo más valioso que una persona tiene, que es su alma. Vamos a ir primero a Juan. Acompáñeme por favor a las escrituras, tenga su Biblia ahí lista y acompáñeme por favor para ver qué dice la palabra en Juan capítulo 10. Acompáñeme por favor, Juan 10, versículo 9. Desde ahí vamos a partir en esta hora de la noche. Juan 10, 9. Recuerde que es el estudio de la sana doctrina. Está hablando el Señor Jesús y dice, el Señor Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Este próximo domingo tenemos en nuestro culto un tema que se llama el yo soy. No se lo pierda. El nombre de Dios, el yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El que era, el que es y el que será. Significa el eterno. El yo soy es el eterno. No yo fui, no yo seré, sino que se conjuga en un eterno presente. Yo soy. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente, Dios le habla a través de una zarza que está envuelta en fuego, pero no se consume. Y Dios le dice a Moisés, ve de nuevo a Egipto y háblale a los hijos de Israel y háblale a Faraón. Y le da una misión y cuando Moisés le dice, pero cuando ellos me pregunten quién me envía, ¿qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Diles, yo soy el gran yo soy. Así que el nombre de Dios es yo soy. Y Jesús, el Señor, está diciendo aquí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuál es la puerta? El Señor Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. Recuerde que el Señor Jesús dijo de sí mismo también, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Así que el Señor está diciendo aquí, yo soy la puerta y el que entra por esa puerta será salvo. Una de las herramientas que utiliza Satanás es alejar a las personas de esa puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Jesucristo. Alejarlos de Él. Hacerles creer que al lado de Dios no encontrarán lo que ellos necesitan. Hacerle creer que Dios está distante, hacerles creer que Dios es indiferente, que a Dios no le importa la humanidad, que realmente el amigo de la humanidad es el diablo. Esa es la estrategia que Satanás emplea para finalmente robar el alma. Recuerde que el Señor está diciendo, el que entra por mí, yo soy la puerta, el que entra y pasa por mí, ese será salvo. Así que Satanás lo sabe y evita que las personas entreguen su vida a Cristo, mueran al mundo y nazcan en Dios, porque Él no quiere esa transición de la muerte a la vida eterna. Él no quiere. Esa es la función de Satanás. Entonces, el Señor primero habla de Él como una puerta, ¿correcto? Y después habla de Satanás, y es el mismo Señor Jesús que conoce a Satanás
desde que Satanás fue creado, porque recuerde que Satanás no es eterno. En la Biblia me habla en Ezequiel cuando fue creado y me habla en Apocalipsis cuando será destruido. Así que después de hablar de él, el Señor va a hablar de Satanás y dice en el versículo 10, el ladrón, primera característica que describe el Señor de nuestro adversario. El ladrón no viene sino para hurtar, y otra vez enfatiza, ladrón que hurta, ladrón que roba. Parece redundante, pero es que hay un énfasis aquí porque es un especialista en robar. ¿En robar qué? La paz, en robar la bendición, en robar la unidad, pero sobre todo una de las misiones del ladrón es robarle la eternidad a las personas. El ladrón no viene sino para hurtar, dice el Señor Jesús, y luego dice matar y destruir. ¿Qué quiere hacer Satanás? Hurtar, pero también quiere matar, pero finalmente quiere también destruir. Métase usted en su corazón que Satanás no hace concesiones con nadie buscando menos que estas tres cosas: hurtar, matar y destruir. Por eso cuando la persona es tentada, cuando Satanás le trae una tentación, detrás de la tentación este es el pago. Primero disfruta la tentación y luego me pagas. Esto es como cuando la gente compra a crédito, que eso es un peligro, comprar a crédito en la gran mayoría de las veces. De hecho, en diciembre, los grandes almacenes de grandes superficies te dicen a ti, compra ahora, llévalo ahora y págamelo en febrero, en marzo, en abril. Ellos saben que la plata a ellos les va a servir en cualquier mes. El problema está que la persona lo compra en ese momento sin calcular que en febrero la gente a veces está sin plata, en marzo todavía la gente está sin dinero. Entonces Satanás ofrece ahora, tómalo. ¿Qué quieres? ¿Te doy fama? ¿Qué quieres? ¿Te hago popular? ¿Te hago una persona que los demás lo aceptan? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Puedo darte dinero. ¿Qué quieres? ¿Quieres reconocimiento? Puedo darte reconocimiento. ¿Qué quieres? ¿Que la gente te respete? Yo puedo hacer que la gente te tema, que la gente tenga miedo de ti. Escúcheme. Cuando en la Biblia habla de Herodes, recuerde que ya esto lo hemos aprendido, Herodes el Grande, ese fue el que comenzó a reconstruir el templo donde se presentaría el niño Jesús. ¿Lo recuerda? Herodes el Grande. Pero Herodes tuvo tres hijos, Tetrarca, Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Herodes es un linaje, no es un nombre, no es que él se llamara Herodes como tal, así como los papas, por ejemplo, los papas han tenido varios nombres. Por ejemplo, Bonifacio ha sido un nombre de papa. Juan Pablo ha sido un nombre de papa. Por ejemplo, Benedicto, que lo tenemos ahorita, es un nombre de papa. Aunque Benedicto XVII, su nombre de pila es Jorge Bergoglio, ¿correcto? Entonces, él no se llama Benedicto. Así que los Herodes no se llamaban así, sino que era un linaje. Y cuando la gente oía hablar de Herodes, dice historiadores como Josefo, dicen que cuando Herodes era mencionado en algún lugar, la gente del miedo que producía mencionar a Herodes el Grande, la gente se orinaba de miedo, se orinaba de miedo. Así que el diablo puede ofrecer mucho, pero al final el diablo cobrará hurtando, matando y destruyendo. Recuérdelo. Hurtando, matando y ¿qué? Destruyendo. Entonces el Señor Jesús, conociendo esta estrategia de Satanás, lo desnuda en Juan 10:10 y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego el Señor nos da esta esperanza. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Satanás no nos ofrece una vida abundante. Satanás resta, Satanás quita, Satanás roba, Satanás destruye, Satanás enferma, Satanás quiebra, Satanás divide, Satanás amarga. Recuérdelo siempre. Entonces, el que desenmascara a Satanás es el mismo Señor Jesús. Y luego el Señor Jesús dice algo maravilloso de él. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan de Dios es que tengamos vida abundante. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sé que yo tengo una vida abundante?
pues una vida abundante se refleja no solo en esta tierra, sino que se proyecta a mi eternidad. Yo estoy muy feliz sabiendo que tenemos una eternidad. Escúcheme, yo no sé si usted alguna vez piensa en su eternidad. Yo pienso en la eternidad. Yo pienso cuando estemos en ese lugar maravilloso que la Biblia lo describe como el paraíso. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un lugar que le dicen paradisíaco, hermoso, con árboles. Yo pienso en paraíso, yo lo relaciono con playa, con mar, con árboles, con verde, con animalitos, con una cantidad de factores y elementos que son agradables para mí. ¿Sabe? El lugar más hermoso de la tierra no se compara con el lugar donde usted y yo vamos a estar en la eternidad. Y el Señor nos dice, hay un ladrón, cuidado. Este ladrón viene a hurtar, quiere robar. Recuerde que normalmente el ladrón toma por sorpresa a su víctima, pero también el ladrón quiere matar y también el ladrón quiere destruir. Pero yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas, ¿qué? En abundancia. La vida abundancia es la que se proyecta hacia la eternidad. Ahora, ¿cómo opera Satanás? La Biblia textualmente me dice qué habla él, cómo piensa él, qué hace él, y entonces descubrir al ladrón es fácil, porque la Escritura no lo oculta, la Escritura lo revela, la Escritura lo muestra. Entonces yo les quiero decir, si uno realmente sabe que un lugar es peligroso, si estás advertido que en ese lugar no saques el celular, como pasa en nuestro país en algunos lugares, si sabes que por esa cuadra no debes transitar, si sabes que a tal hora no debes andar por ese sector, si sabes que tienes que mantener la reja cerrada o las ventanas cerradas a ciertas horas, pues difícilmente el ladrón va a entrar. Entonces Satanás se aprovecha de la gente, se aprovecha de su ignorancia de la Biblia y les hace creer que al lado de él van a tener todo, cuando al final lo van a perder todo. Todo lo van a perder porque lo más valioso que van a perder será su eternidad. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los pensamientos y las palabras y las intenciones de Satanás. Este es un pasaje muy conocido, pero que viene al momento y al lugar para estudiarlo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Génesis 3, versículo 1 al 5. Entonces vamos a ver la primera aparición en la Biblia de Satanás hablando con el primer ser humano, o más bien con el segundo ser humano, con varona o con Eva. Y Satanás habla de esta manera y así es como él seduce a la gente para que la gente pierda su alma, para que la gente pierda su eternidad por unas monedas, por probar algo que no tienen que probar o por hacer algo que no tienen que hacer. Génesis capítulo 3, versículo 1. Recuerde que a Satanás en la Biblia se le dice la serpiente antigua, se le dice el diablo, se le dice Satanás, se le dice dragón. Hay varias palabras que describen a Satanás, príncipe de las moscas, Belcebú. Y dice la desobediencia del hombre, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, el ladrón, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahora, ¿cómo habla Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces esto usted lo sabe mejor que yo. Satanás lo primero que va a hacer es mezclar verdades con mentiras. ¿Sí había una prohibición de parte de Dios? Sí la había. ¿Cuál era la prohibición? Prohibición de todos los árboles que habían en el huerto, seguramente cientos o miles de árboles. Dios le dijo a Adán, de uno no vas a comer, ¿correcto? No vas a comer de ese árbol. Era una prohibición. ¿Para qué Dios puso ese árbol de no comer? Para enseñarle al hombre a ser obediente, ¿correcto? Entonces, la elección del hombre determinaría si seguiría o no seguiría en el huerto, si gozaría de los beneficios o no gozaría de los beneficios. Así que Satanás viene a cuestionar con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Uno de los trabajos del ladrón es cuestionar.
si usted está tomando nota. ¿Cuestionar qué cosa? La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que no lo hagas. ¿Por qué será que Dios te ha dicho que no lo hagas? ¿Por qué será que Dios quiere que no lo comas? Es cuestionar, escúcheme. Cuando uno obedece, uno no cuestiona la orden. Simplemente uno ¿qué? La acata. Cuando uno obedece, obedece sin importar si lo entiendo o no lo entiendo. A veces a mí me han dado una orden que yo no entiendo, pero que yo no estoy dado, no tengo que estar dado a cuestionar para obedecer. Escúcheme, no necesariamente tengo que entender lo que se me pide para obedecerlo. Así que Satanás aquí va a quitar la obediencia a través de algo que se llama el cuestionamiento de la voluntad del Señor. Entonces viene el cuestionamiento para algunos de ustedes y entonces Satanás les dice, pero ¿por qué Dios dice que no puedes acostarte con una persona de tu mismo sexo? ¿Pero por qué Dios dice que no debes acostarte con tu novia si la amas? ¿Pero por qué Dios dice que no te puedes emborrachar? ¿Pero por qué Dios dice que no puedes quedarte con ese dinero que le sobra a otra persona y que seguramente te hace más falta a ti? El cuestionamiento es lo que comienza a socavar la obediencia al Señor. A mí me impresiona Abraham cuando Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único Isaac, y tráelo y sacrifícalo en el lugar que yo te diré. A mí me impresiona eso. O sea, es una orden que va en contra de toda lógica. ¿Y qué hace Abraham? Toma al muchacho y arranca 3 días de camino a obedecer. Ahora, que Dios le diga a Abraham, tómalo y en 5 pasos sacrifícalo, pues Abraham impulsivamente lo hubiese hecho. Pero Dios lo pone 3 días de camino donde hubo una batalla seguramente en la mente de Abraham, porque obedecer nos cuesta, pero obedecer nos bendice, entendamos o no entendamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Ahora, el ladrón, que no viene sino a hurtar, que no viene sino a matar, que no viene sino a destruir, que el mismo Señor Jesús lo llama padre de mentiras y mentiroso desde el principio, después de cuestionar le agrega a ese cuestionamiento mentira. Le dice de todos los árboles del huerto. Y entonces Eva le va a contestar a Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Eva entra en un terreno peligroso y es debatir con el diablo. Escúcheme. No hable con un mentiroso. Escúcheme. Hablar con un mentiroso es perder el tiempo. Satanás no es cualquier mentiroso, es el padre de la mentira. La mentira tiene un origen, Satanás, padre de mentiras. Él se sabe todas las mentiras, es bastante convincente, es bastante elocuente, entonces no tiene sentido hablar con un mentiroso. Tenemos hoy en día gente que miente compulsivamente. Tenemos políticos que hoy se están descubriendo sus mentiras, como en campaña decían una cosa y hoy en día dicen otra cosa completamente opuesta. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando desde el principio, ¿qué era? Mentiras. Entonces no pierdas el tiempo hablando con un mentiroso. Satanás atrae a las personas con mentiras. Cuestiona al que habla verdad para él sembrar ¿qué? Mentira. Cuando Satanás quiere hablarte a ti a través de alguien, cierra tus oídos. Escúchame. Cierra tus oídos cuando cuando Satanás te envíe un emisario para quebrantar lo que Dios ya te ha dicho que tienes que hacer. Satanás enviará personas para debatir, para cuestionar, para señalar lo que Dios ya ha ordenado en tu vida y en mi vida. Así que todo iba bien hasta que Eva o varona prestó sus oídos
para hablar con un mentiroso que solo sabe robar, matar y destruir. Entonces ella le da una explicación. Pierde ella su tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar con un mentiroso. No tiene sentido hablar con un ser que emana engaño. Pero ella se engancha con él. ¿Qué ha tenido que decir ella? Simplemente ignorar esta situación. Satanás vino a hablar, no voy a hablar contigo nada. No me interesa defender a Dios, no me interesa cuestionar nada, no me interesa debatir, pero ella cae cuando comienza a aceptar un cuestionamiento. Bueno, ¿y por qué si Dios es tan bueno, por qué Dios me va a castigar si hago tal cosa? Satanás nos cuestiona todo el tiempo lo que Dios hace en nuestras vidas. Satanás cuestiona nuestra obediencia. Satanás cuestiona nuestra adoración. Satanás cuestiona, mire, usted no se imagina la lucha que tienen cualquier cantidad de personas cada 8 días para congregarse. Satanás les dice, no vayas al culto, no vayas a la iglesia, quédate en casa. Es mejor estar en la casa, es más seguro estar en tu casa. Hay una batalla, usted no se alcanza a imaginar las dimensiones de muchas personas que tienen que batallar para poder ir a la iglesia. Satanás cuestiona eso. Cuando la Biblia es clara, dice, no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, más cuando sé que los días se están acortando y el tiempo del Señor se está acercando. Si el Señor me manda a congregarme, sí o sí, yo debo cumplir la orden. Pero Satanás cuestiona, no es necesario que vayas. Fuiste la semana pasada, o fuiste hace 15 días, o fuiste el mes pasado. ¿Sabe? Él siempre va a cuestionar con mentiras. Ahora, Eva cae en el error de debatir con un mentiroso. Cuando usted detecte una persona que miente y que esa persona ya es cínica, sinvergüenza, mintiendo, realmente no tiene sentido escuchar ninguno de sus argumentos o sus excusas o sus cuestionamientos. No tiene sentido realmente. Ahora, ¿qué ocurre con Satanás? Ahora, Satanás la deja que hable y él sabe que cuando ella habla, ya la tiene donde la quería tener. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. Entonces ella le había dicho, Dios nos dijo que sí podemos comer de los árboles menos de uno, porque la consecuencia de comer de ese árbol es morir. Ahora, ¿qué hace Satanás? La Biblia nos está mostrando las palabras textuales de esta conversación que ocurrió hace miles de años. Usted y yo no estábamos allí, pero la Biblia nos está describiendo este relato con toda la fidelidad y la exactitud del momento. Satanás le dice, no moriréis. O sea, lo primero que él le hace es cuestionar y luego le dice, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? Muchísima gente ha llegado al infierno pensando es que Dios es bueno. Si Dios es bueno, si Satanás dice, ¿no? Porque Satanás sabe la Biblia. Satanás dice, pero si Dios es amor, ¿cómo los va a echar al infierno? Pero si Dios te ama, ¿cómo va a permitir que te pierdas? No te vas a perder, no vas al infierno. Cuando la persona llega al infierno y se da cuenta que está allá, que no hay escapatoria, que no hay salida, que no hay arrepentimiento, que no hay oración que lo pueda sacar de ahí, que ya todo pasó en este plano y que ya se cerraron las oportunidades, ahí es donde la persona lamenta haber escuchado al ladrón. Así que Satanás le dice a ella, no morirán. Eva, tú tranquila, no vas a morir. El ladrón que vino a hurtar, ¿qué le quería robar a Adán y a Eva? Recuerda que Dios a Adán le había dado la mayordomía de la creación. Dios le había dicho que él se enseñorearía y sojuzgaría la tierra. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Les va a robar. ¿Qué les va a robar a Adán y a su mujer? Les va a robar el poder y la autoridad sobre la creación del Señor. Un poder y una autoridad delegada por el mismo Dios al hombre.
Así que le dice, no morirás, Eva, tranquila. Pero aquí viene una mentira más grave que involucra una falta más grave en Eva. Entonces dice la serpiente en el versículo 5, sino que sabe Dios, entonces va otra vez a entremezclar lo que es real y lo que no. Sabe Dios, entonces le dice, tú sabes que Dios todo lo sabe, ¿no? Astuto, ¿no? Satanás. Tú sabes que Dios sabe todo. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, da por hecho que un día va a ocurrir, serán abiertos vuestros ojos. Y dice, esto es bien peligroso, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. ¿Qué propuesta le está haciendo Satanás a Eva? Si comes de ese árbol, Eva, yo te voy a decir qué va a pasar. 1, no vas a morir. Y 2, seréis como Dios. Mire que esta propuesta ha conquistado millones de corazones. Gente que se cree en un pequeño ¿qué? Un pequeño Dios. Gente que tiene sus tronos en la tierra. Escúcheme. Gente que Satanás le dijo, tú puedes ser tu Dios, crea tu propio jardín, haz tus propias reglas. No metamos a Dios en este asunto. Sácalo de tu vida. Sé tú tu propio Dios. Ahí está la hermana Jenny Osorio, que de primera mano le consta esto. Cuando estuvimos nosotros en Italia, en Nápoli, pasábamos por una calle con mi hijo y allá aman a Diego Armando Maradona por su gran talento futbolístico, por todo lo que hizo Diego Armando, pero en Nápoli lo aman en algunos lugares como un dios. Es un dios para muchas personas. De hecho, en Argentina existe la iglesia maradoniana. Sé tu propio Dios. Si tú eres tu Dios, le dijo Satanás a Eva, ya no necesitas de ese Dios. No vas a morir, serás eterna, Eva. Pero ahora, con las facultades que le pertenecen a ese Dios egoísta que no quiere que nadie más sea como él. Así habla ¿quién? El ladrón. La verdadera motivación de Eva, más allá de qué sabor tendrá aquel fruto prohibido, es qué voy a recibir al tomar un fruto que Dios me tiene prohibido que coma. Escúcheme. Y es allí donde ocurre algo bien peligroso. Cuando ponemos en una balanza la palabra del Dios que no miente, porque Hebreos dice que es imposible que Dios mienta, al lado de el ladrón que es padre de mentiras. ¿Qué hizo Eva? Hizo un juicio de valores y para Eva la palabra de Dios versus la palabra del diablo, y Eva sopesó esto y dijo, a ver, ¿a quién le creo? ¿A Dios o a la serpiente? La respuesta se deduce de lo que hace Eva. Eva menosprecia lo de Dios y le da un valor a una mentira. ¿Cuántas mentiras Satanás nos ha dicho a nosotros que nosotros le hemos creído al diablo? Escúcheme. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras? Hay personas que todo el tiempo están recibiendo mentiras del diablo. La situación va a empeorar. La crisis te va a alcanzar. No se va a vender. No se va a alquilar. No vas a tener con qué pagar. No hay dinero. Ese dolor es una enfermedad terminal. Es que ya te llegó el tiempo de morir. Y Satanás sí le hizo creer a Varona que Dios era el que mentía y él el que decía la verdad. Imagínese lo que ha hecho con la humanidad por miles de años. Eva recibió una instrucción directamente de su marido, dado directamente por Dios, de la fuente directa, ¿correcto? Pero vino
un ser llamado el ladrón y le dijo, ese Dios te está mintiendo. No morirás, Eva, tranquila. No sentirás nada malo. Todo lo contrario, antes pasarás de ser una mujer como lo eres ahora a tener facultades divinas, a convertirte en una deidad, a convertirte en una diosa. Seréis como Dios, conocerás lo bueno, lo malo, seguramente tendrás poder, tendrás decisiones. Eso es lo que Satanás le ofrece a los que hoy en día buscan fama, buscan poder, buscan prestigio, buscan dinero sin Dios. En los grupos, por ejemplo, alzados en armas, los grupos, por ejemplo, de narcotráfico, los grupos que hacen cosas ilegales, Satanás a través de brujos, hechiceros, santeros, les hacen creer que ellos están protegidos, que ellos no los van a capturar, que ellos no morirán, y los esclavizan a rituales, los esclavizan a riegos, los esclavizan a conjuros, una sarta de mentiras, y la gente va creyendo eso, creyendo eso, creyendo eso, pero al final se dará cuenta la gente que le pusieron su confianza en el padre de las mentiras, en el ladrón, que al final robó, mató y destruyó. Ahora, ¿qué ocurrió con Eva? Versículo 6, eso lo conocemos, pasaje muy reconocido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol subraya esta palabra, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Ok, permítame ir despacio con esto. ¿Será que Eva nunca había mirado el árbol? Yo creo que sí. El árbol estaba en el centro del huerto. ¿Por qué ahora ya Eva lo mira con otros ojos? ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted que Eva ahora lo ve como un árbol codiciable? ¿Por qué dice la Biblia que Eva comenzó a ver el árbol agradable a los ojos? Dice agradable a los ojos y era bueno para comer. ¿Cómo sabía ella que era bueno para comer? Porque se dejó implantar una mentira del ladrón. El ladrón le metió una mentira. El ladrón le dice a la gente, tranquilo, Dios sabe que eres débil en eso. Tranquilo, Dios sabe que tu marido no es fiel. Y si le hace lo mismo, no será tan grave. Tranquila, puedes hacerlo, no pasará nada. De hecho, quiero decirles, en nuestro país hace unas semanas comenzó una novela. Y esa novela es Julana de Nadie, pues por decir algo. Una novela que promueve abiertamente la infidelidad, tanto del varón como de la mujer. Escúcheme. Escúcheme. No llene su cabeza de ¿qué? De mentiras. De la basura que los creativos de las tinieblas nos ponen en la mesa. ¿A cuántas personas les afectará el contenido de esta serie de programas? Escúcheme. ¿Y sabe una cosa? Yo le quiero decir esto. La Biblia habla de la fornicación como un pecado que excluye del paraíso y condena a la gente al infierno. Pero Satanás dice, ¿qué cuento? ¿Vos crees que te vas a perder si tienes relaciones con tu pareja sin estar casado? Eso es cuento de Dios. ¿Qué cuento? Una cana al aire, un desliz. ¿Qué cuento? Escúchame. ¿Qué cuento emborracharte? ¿Usted sabe cuánta gente va a morir mañana, viernes, sábado, borrachos y se van a perder para siempre porque Satanás les dijo, ¿cómo? Pero si tú eres una buena persona, que te tomas unos tragos, que tienes un problema ahí con unos tragos, pero tú no le haces daño a nadie. Eso fue lo que Satanás hizo ¿con quién? Con la mujer. Y ella, cuando se dejó meter eso, cambió su visión. Escúcheme. Ya no es tan malo, ya no es tan perverso, ya no es tan pervertido, ya no es tan sucio, ya no es tan condenable. Ahora es
codiciable. Le hago esta pregunta. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo supo ella que era bueno para comer? Después dice que era agradable a los ojos. ¡Ay, qué agradable! Y después dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quería alcanzar ¿qué sabiduría? La sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica, la sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría? ¿Por qué ella pensaba que ese árbol era alcanzaré sabiduría? Porque ya Satanás le dijo, usted puede pasar de ser un ser humano, inmortal en ese momento, a convertirte en un Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, varona, la propuesta? Deja de ser humana y vuélvete un Dios. Así que ella en su corazón no fue que ella salió corriendo, ella comenzó a meditar y el ladrón comenzó a robarle la palabra del Señor. El ladrón comenzó a mentirle, el ladrón comenzó a matar su obediencia, el ladrón comenzó a destruir sus convicciones. Escúchame. ¿Por qué? Por creerle. Por creerle al ladrón. Entonces dice el versículo 6, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué decisión tomó Eva? Le entregó todo al diablo. Porque el diablo es ¿quién? El ladrón. ¿Qué le robó el diablo? Nada más y nada menos que la mayordomía de la tierra, la mayordomía sobre los animales, el poder sobre los reinos del mundo, su eternidad. Abrió un boquete, un roto, una brecha para que entrara la muerte, algo que no había entrado. La muerte como una entidad espiritual no existía en Edén, no había muerte. O sea, Eva pierde todo por escuchar ¿a quién? Al ladrón. Ahora, ¿cómo más habla el diablo? Job capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Job capítulo 1, versículo 9. Y esto es bien llamativo porque aquí ya no está hablando el ladrón con un ser humano, sino que está hablando con Dios. Aquí en Job me muestra directamente las palabras de nuestro adversario con Dios. Job capítulo 1, Dios le está hablando de Job, le está hablando Dios a Satanás. Y dice, permítame leérselo del 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, 1, perfecto, 2, recto, 3, temeroso de Dios, 4, apartado del mal. A continuación las palabras del ladrón. Entonces le dice Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, pues Dios, le dice Dios, pues él, ¿cómo no te va a temer? Y le dice, no le has cercado alrededor de él los 3 anillos de seguridad, ¿no? Alrededor de él, 1, alrededor de su casa, 2, y alrededor de todo lo que tiene. ¿Qué estaba diciéndole Satanás? Pues ¿cómo no te va a temer si lo tienes rodeado? Mire esto bien interesante. Habían 3 anillos de seguridad alrededor de Job, de su casa y de sus propiedades. 3 anillos de seguridad. Seguramente Satanás trató de entrar, pero no pudo. Y luego le dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Satanás reconoce que Dios bendice el trabajo ¿de qué? De nuestras manos cuando somos gente que agradamos al Señor. Y aquí Satanás saca de su esencia y nos deja ver cómo obra Satanás. Y le dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, la
multiplicación de los bienes de Job tenía una fuente, Dios. Satanás lo sabe. Por eso cuando un cristiano está prosperando, se hace notorio, se hace visible, Satanás dice, a este lo está bendiciendo Dios. A este el Señor lo está favoreciendo. A este el Señor lo está protegiendo. Satanás sabe eso. Lo sabe porque lo ha observado, porque lo ha vivido. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás le hace una propuesta a Dios y Dios, en la multiforme gracia que Él mantiene, le permite a Satanás esta propuesta porque Dios tiene un plan más grande con Job que el mismo Job no se imagina. Y le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ok. Voy a enfatizar esto. Satanás, ¿qué le dice a Dios? Tócalo tú. ¿Por qué Satanás le dice a Dios, tócalo tú? Hermano, hermana, amigo, Satanás nunca podrá tocar nuestra vida a menos que Dios mismo lo permita, o usted mismo, como en el caso de Eva, o yo mismo, lo permitamos. ¿Correcto? Hay dos formas como Satanás toca para mal a una persona. Cuando la persona como Eva lo permite, o cuando Dios con un propósito lo permite. Por eso es que yo no vivo con miedo al diablo. Si nosotros estamos haciendo lo malo, debemos vivir en temor, porque lo malo trae una consecuencia. Pero si estamos procurando agradar a Dios, no hay por qué temer. Y si el diablo nos toca, es porque primero tuvo que pedir permiso para tocar nuestra vida a Dios, y si Dios se lo concedió, será para algo mayor. Lo uno con lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Pedro? Satanás los pidió para sacudirlos. O sea, Satanás no puede ni tocar. Hay cristianos que tienen esa paranoia que el diablo los persigue y que el diablo los atormenta. Escúcheme, si el diablo te persigue, te atormenta, te roba, te hurta, te mata, te destruye, es por dos razones. Primera, porque tú debes estárselo permitiendo a través de puertas abiertas de pecado. O segundo, seguramente porque Dios lo permite con una razón mayor. En la gran mayoría de las veces es la primera. Yo mismo, ¿qué pasó con Eva? Se dejó robar. Voy a redondear esta idea para terminar por hoy. Aquí hay ladrones. Antes, hace muchos años, los ladrones eran elegantes para robar. Entonces estaba el cosquilleo, la persona estaba en el bus y le abrían el bolso y no se daba cuenta. Eran unos artistas de circo. Era digno de un acto circense el robo a la antigua. Eran educados, veían la oportunidad y se llevaban las cosas sin hacerle daño a la gente. Hoy en día no es así. Entonces, Satanás sabe robar con un mecanismo que se conoce en Colombia como el timo. Timar a alguien. En Colombia hay algo que se llama el paquete chileno, ¿no? Que es mostrarle aparentemente algo a alguien y a través de algo que es ficticio, robarle lo que la persona realmente tiene. ¿Qué le hizo Satanás a la mujer? La timó. Le dijo, mira, todo esto vas a ganar si haces esto. Pero en el fondo lo que Satanás iba a hacer era robarle a ella. Así que en este pasaje, el diablo no tiene autonomía sobre Job por 4 razones que yo le dije. Primero, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás no podía tocar a Job por estas 4 razones. Varón recto,
perfecto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué cosa? Del mal. Así que Satanás le tiene que decir, tócalo tú. Y es allí donde Dios le da un permiso a Satanás y le pone unos límites. Versículo 12. Dios dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un límite. No puedes matarlo. En una próxima oportunidad seguiremos hablando de este interesante tema. Yo quiero invitarte a que cierres tus oídos al ladrón. Nada de lo que el diablo nos ofrece nos va a traer felicidad. Escúchame. Nada. Nada que se haga en lo oculto es bueno. Nada que se haga en lo secreto es honroso. Nada que se haga con mentiras vale la pena. Nada que se consigue con trampa perdura. Nada que se construye sobre la base de la desgracia de los demás llenará nuestra vida de satisfacción. Así que el ladrón quiere robarte lo que tú tienes. No se lo permitas. No seamos como Eva. Eva cayó bajo el engaño de un mentiroso por prestarle atención al ladrón. Amado Dios, yo te doy gracias, yo te bendigo, te exalto, mi Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, porque esta palabra me muestra realmente que Satanás tiene un poder limitado, tiene un poder permitido y tiene un poder prohibido. Hay unas prohibiciones. Ayúdame, Señor, a estar dentro de los lineamientos que garantizan que mi vida mantenga estos 3 círculos de protección. Y yo rechazo en mi mente todo pensamiento de parte del mentiroso, de parte del ladrón, de parte del asesino, de parte del destructor, acerca de mi vida, de mi familia, de mi futuro, de mis finanzas. Señor, antes creo lo que dice tu palabra, porque el diablo tuvo que reconocer que tú habías bendecido el trabajo de Job y habías multiplicado sus bienes sobre la tierra. Señor, al hombre que te agrada, dice tu palabra, tú le das sabiduría, ciencia y gozo, y también le das las riquezas. Gracias, Señor. Cierro mi mente y mis oídos a palabras de mentira, palabras de enfermedad, palabras de escasez, palabras de división, de destrucción, palabras de muerte, palabras, Señor, de fracaso en mi vida. Cierro mi mente contra todo emisario, toda persona cercana que quiera venir a traerme mensajes de las tinieblas. Cierro mi mente. No me permitas escuchar al mentiroso. Ayúdame a detectar al ladrón cuando trata de infiltrarse utilizando diferentes rostros. Ayúdame a detectarlo y a cancelar en mi vida toda palabra de las tinieblas. Te doy gracias, amado Dios, por tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.